Queridas hermanas y hermanos, todos recordamos aquella parábola en donde Jesús habla en pocos minutos sobre la maravillosa transformación que se lleva a cabo en una pequeña semilla de mostaza que poco a poco llega a convertirse en un gran arbusto. También en pocos minutos Jesús contaba la parábola del hijo que se fue de casa, que cayó en abusos malgastando los bienes que le había dado su padre y después regresó a casa arrepentido. Sí, contar estas historias no llevaba más que unos cuantos minutos, pero el tiempo que pasaba entre el hecho de sembrar la semilla de mostaza que se convertiría en arbusto era largo, y también era largo el tiempo que transcurría desde que el hijo abandonaba el hogar hasta que regresaba a él. En estas imágenes y en otras más que contaba Jesús, podemos ver de trasfondo la idea de la transformación paulatina, de dejar de ser algo para convertirse en algo mejor. Estoy seguro que si Jesús contaba estas historias a sus discípulos, era para enseñarles el valor de la constancia, pero también de la paciencia, algo que a veces no tenemos ni con nosotros ni con los demás. En el tiempo actual, más que nunca, estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Viajamos rápido, preparamos comida rápida, comemos rápido, tomamos cursos intensivos, etc. Y aunque nos hemos acostumbrado a este ritmo, Jesús quiere enseñarnos que no todo es ni debe ser o hacerse a un ritmo vertiginoso. La naturaleza misma nos enseña que la oruga necesita tiempo para convertirse en mariposa, que el bebé necesita cerca de 9 meses en el vientre de su madre para nacer, que las heridas necesitan tiempo para cicatrizarse, que los árboles necesitan tiempo para dar fruto. Y aunque algunos humanos, con tal de obtener alimentos más rápidamente, se empeñan, por ejemplo, en que los pollos crezcan más rápido y los hacen crecer a base de químicos sin dejarlos dormir, o que las cosechas sean más rápidas a base de químicos, los resultados no son muy buenos. La primera lectura de hoy nos recuerda que Dios quería formar un pueblo para que en él naciera su Hijo el Mesías, pero todo lo hizo con calma. Comenzó eligiendo a Abraham y con paciencia, hasta que su hijo Isaac comenzaba a ser un joven, decidió hacerle una prueba para estar seguro de que era digno de ser el padre del pueblo de Israel. Así, le dio a Abraham la oportunidad de transformarse poco a poco, de transfigurarse a su ritmo, sin violentarlo. Y Abraham, con esta confianza, fue capaz de dejar su tierra, a sus dioses antiguos, para vivir una vida nueva con Dios. También Cristo tuvo mucha paciencia con sus apóstoles. No les dio un curso intensivo. Estuvo con ellos durante 3 años predicando, insistiendo, respondiendo a sus dudas, perdonando sus errores y hasta apareciéndose a Tomás para que no tuviera duda de que había resucitado. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa el tiempo, sino la conversión, aunque ésta llegue a tardar. Dios tiene paciencia. Pero a quienes están en el proceso de cambiar, de transfigurarse, Dios también les ofrece apoyos, signos, momentos especiales que los fortalezcan. Por eso, Jesús se transfiguró ante algunos de sus discípulos que lo cuestionaban y dudaban de que su idea de ir a Jerusalén fuera algo bueno. Ellos pensaban que Jesús estaba equivocado yendo a Jerusalén porque ahí seguramente lo matarían. Sin embargo, Jesús quiso recordarles lo que decían las profecías sobre el Mesías y al mismo tiempo darles un anticipo de lo que sería su resurrección, llenándose de luz, haciendo que escucharan las palabras de Dios y el testimonio de Moisés y el profeta Elías. ¿Por qué 2 personajes? Porque en la mentalidad y la ley judía era necesario que hubiera siempre 2 testigos que ratificaran algo como verdadero. ¿Por qué Moisés? Porque él
que representa a la ley judía, atestigua que el Mesías, de acuerdo a esa ley, debería de morir para salvar a la humanidad. ¿Por qué Elías? Porque como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, testifica que, según las profecías, Jesucristo debe ser sacrificado en Jerusalén, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, recordando que si el amor de Abraham por Dios era tan grande que estuvo a punto de sacrificar a su hijo más querido, el amor de Dios Padre por nosotros es mucho más grande, porque Dios sí permitió que se sacrificara a su hijo por nosotros. Cuando los apóstoles Pedro, Santiago y Juan subieron con Cristo al monte Tabor, tuvieron aquella revelación, tuvieron el deseo de permanecer en aquel lugar más tiempo e incluso quisieron convencer a Jesús de que se quedara ahí y evitar que fuera a Jerusalén. Por eso Pedro le dice al Señor: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero ese no era el plan de Dios. Por lo que cuando aún estaba hablando Pedro, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. La voz de Dios les invitaba a no escuchar sus propios deseos o pensamientos, sus temores, sino la voz de Cristo. Esto les hizo caer rostro en tierra llenos de gran temor. Temor no solo a que habían escuchado la voz de Dios, sino también temor porque tendrían que ir a Jerusalén para ver morir a su maestro. Pero ante este sentimiento tan humano de los apóstoles, Jesús, comprendiendo su humanidad, sus temores, sus emociones y su debilidad, se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Como siempre, Jesús anima aún en los momentos de prueba o en los momentos más difíciles. Quizás en aquel momento ellos no comprendieron totalmente lo que había querido decirles con aquella transfiguración, pero Jesús no tenía prisa porque sabía que lo comprenderían cuando hubiera resucitado. Como primer fruto de las lecturas que hemos escuchado, pidámosle a Dios paciencia para aceptar nuestro proceso de crecimiento y el de los otros, y dejemos que su palabra nos vaya transfigurando cada día. Pero quisiera tocar otro tema relacionado con la transfiguración y para ello pongo 2 ejemplos. El primero es el de la oruga que vemos arrastrarse durante un tiempo, pero que después de permanecer un tiempo en su capullo o crisálida, se convierte en una mariposa que es capaz de volar. Esta es evidentemente una transformación, una transfiguración de algo bueno a algo mucho mejor. Pero el otro ejemplo es de aquel personaje llamado Mr. Hyde, que era una persona bondadosa, pero al tomar una pócima se convertía en un hombre maléfico. En esta historia, presentada en películas e incluso en dibujos animados, podemos ver claramente cómo alguien se transfigura haciendo aparecer en él todo lo peor. Ambos ejemplos nos ayudan a comprender que todos los días y en cualquier momento, cada uno de nosotros podemos transfigurarnos o como la oruga a algo mejor, o bien como Mr. Hyde a algo peor. Esto depende de cómo utilicemos nuestra libertad y de cómo sigamos nuestra conciencia, la voz de Dios. Por eso, existen personas como algunos santos que, siendo inicialmente pecadores, decidieron convertirse y lo lograron espléndidamente, como María Magdalena, como San Francisco de Asís, como San Agustín. Pero también existen quienes, eligiendo el camino del mal, cada vez se vuelven peores. Un ejemplo de esto son quienes se dejan llevar por el alcohol, la droga, el poder o la violencia que les cambia totalmente la personalidad y hasta sus facciones.
personas que cambian radicalmente para el mal. Si somos sinceros, todos tenemos esta posibilidad y esta realidad todos los días. Podemos transformarnos, transfigurarnos para el mal o para bien. No importa si hemos hecho las cosas bien porque podemos echar a perder todo en un momento. Pero tampoco importa si hemos hecho las cosas mal porque mientras vivamos, Dios siempre nos da la oportunidad de corregir y de arrepentirnos. Finalmente, les cuento una historia que cuentan los italianos a quienes visitan el convento de Milán, donde se encuentra la famosa pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Cuentan que cuando la pintó, Leonardo decidió pintar primero a Cristo y para ello fue a buscar un modelo a los lugares de mayor bondad de la ciudad. Ahí encontró a un hombre de bien, un joven bueno, y lo pintó. Poco a poco y durante un largo tiempo, meses, fue pintando a cada uno de los apóstoles hasta que llegó el tiempo de pintar al último, Judas Iscariote. Para ello, Leonardo decidió buscar un modelo en los peores lugares de Milán, prostíbulos, tabernas, lugares de ladrones, y lo encontró. Un hombre estaba ahí sentado en una taberna con una botella frente a él y reflejaba en su rostro el vicio y la maldad. Con cierto temor, Leonardo se acercó a él para pedirle que posara para él a cambio de una considerable cantidad. El hombre no dijo nada, simplemente movió la cabeza y aceptó sin decir palabra. Así comenzó Leonardo la última parte de su obra. Pero un día, al estar pintando el rostro de aquel hombre, se dio cuenta de que de sus ojos salían algunas lágrimas. Leonardo se acercó y le preguntó: «Disculpa, ¿estás molesto porque te esté pintando?». Y el hombre le respondió: «No, Leonardo, no lloro porque me estés pintando, sino lloro porque hace algún tiempo yo era otro y te serví como el modelo de Cristo. Y mira hoy en lo que he acabado». Bueno, es una historia fuerte que nos tiene que hacer recapacitar. Y concluyo mi reflexión comentándoles que en la cima del monte Tabor, donde Cristo se transfiguró, se construyó una basílica hermosísima y a los lados del altar, dos de un lado y dos del otro, hay 4 mosaicos que nos hablan de las 4 transfiguraciones de Cristo. La primera, de ser Dios, para encarnarse y venir al mundo siendo Dios y hombre. La segunda, de ser Dios y hombre, para transfigurarse y hacerse presente en el pan y en el vino de la Eucaristía. La tercera, transfigurándose en el Cordero que muere sacrificado por nosotros. Y finalmente la cuarta transfiguración, de un cuerpo muerto en el sepulcro a un cuerpo resucitado, de la misma manera en que Él nos transformará a nosotros después de nuestra muerte, si estamos unidos a Él. Yo espero que en este tiempo de Cuaresma hagamos el esfuerzo por transfigurarnos hacia el bien.